Colosenses, y más que estudio del libro en sí mismo, es que vamos a analizar cuáles eran los problemas, los conflictos, diría yo, ¿no? Los conflictos de los colosenses, vamos a ponerle así, los conflictos de los colosenses, o los conflictos de la iglesia en Colosas, o de Colosas. ¿Estamos? De cualquier manera, vamos a ver aquí qué estaba pasando con esta iglesia y qué tiene que ver con nosotros hoy, ¿verdad? Porque el enemigo no cambia, ¿no? O sea, sus estrategias, sus artimañas, sus artilugios, ¿verdad? Sus trucos, sus trampas, sus enseñanzas erróneas, ¿verdad? Son los mismos, ¿no? Entonces, por eso es que dice Pablo que para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, cuando sus maquinaciones, sus artilugios son revelados, ¿verdad? Son traídos a la verdad, a la luz, expuestos a la verdad, entonces se queda desarmado, porque al conocer quién es y cómo actúa, entonces sabremos también cómo defendernos y cómo salir siempre victoriosos. Amén. Muy bien. Colosenses capítulo 2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Está hablando de la iglesia que estaba establecida en esa ciudad, la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría, de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, es decir, no se dejen engañar. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, quiere decir, habiendo echado raíces firmes, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de ¿qué? Abundando, ¿verdad? O sea, siempre dando gracias. Ya habíamos enseñado sobre eso también hace pocas semanas. Versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y a partir de aquí del versículo 8 va a comenzar a describir, aunque quizás no lo explica claramente, pero cuando lo estudiemos nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Cuáles eran los conflictos, los problemas que estaban afectando a la iglesia de Colosas. Así que ponga atención. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos. ¿Qué nos perdonó? ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto tiene que ver con el judaísmo o las prácticas judaicas. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aún leamos esta partecita del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Aquí vamos a orar un momento, antes de exponer la palabra. Vamos a orar, hermanos. Ahí sentaditos, ¿cómo están? Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, y gracias por tener este lugar, un lugar para reunirnos en tu nombre como pueblo santo tuyo, Señor. Vinimos para exaltarte a ti, para honrarte, para adorarte, para bendecirte, para servirte, para darte, Señor, nuestra vida, nuestro tiempo, Señor, nuestro servicio, Padre Santo. Trajimos a ti, Señor, alabanza, adoración. Trajimos nuestra propia vida como parte de nuestro culto racional. Hemos traído también, Señor, nuestro corazón dispuesto para oír tu voz, para oír tu palabra, la sana doctrina de tu palabra. Háblanos por ella, Señor. Enséñanos, Señor, moldéanos con ella, Padre Santo. Danos entendimiento, danos espíritu de revelación en el conocimiento de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo obstáculo, Señor. Quita toda oposición, toda perturbación, todo espíritu que trae modorra, sueño, Señor, que quiere perturbar la mente de tus hijos, sea quitado de este lugar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito Dios, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Danos entendimiento, Señor, revelación espiritual. Danos un espíritu alerta, apercibido a la voz de tu palabra, Señor. Que aunque estudiamos lo que aconteció en los tiempos ya, Señor, antiguos, hace muchos siglos, sin embargo, porque tu palabra vive y permanece para siempre, Señor, es completamente pertinente para tu iglesia en el día de hoy. Danos, Señor, un espíritu que esté alerta a la verdad de tu palabra, pero también a discernir, Señor, los embates, los artificios, las trampas, los errores que el enemigo ha sembrado y quiere seguir sembrando en la vida de la iglesia, en el corazón de tus hijos, Señor. Que el Espíritu de verdad opere en este lugar, trayendo revelación de tu verdad, Señor, que nos encamine en tu verdad, Dios mío. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu reino que ha sido establecido en este lugar, en nuestra vida, en nuestro corazón. Te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos todos, amén, amén. Muy bien. Entonces, he modificado un poquito el tema. Vamos a llamar los conflictos de la iglesia de los colosenses, o los conflictos de la iglesia en Colosas. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, permítanme un resumen de lo que vimos la semana anterior. En la semana anterior estaba mencionando sobre esta carta, que es probablemente la única carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia que él no estableció, que él no fundó por sí mismo.
¿verdad? Inclusive es muy probable que Pablo nunca llegó físicamente a esa iglesia. Hoy hemos leído, ¿verdad? Cuando estábamos leyendo decía que a los que nunca han visto mi rostro, ¿cierto? ¿Verdad? Inclusive el versículo 5 dice, aunque estoy ausente en cuerpo. Entonces, este apóstol, aunque nunca llegó ahí físicamente, quizás nunca predicó presencialmente en ese lugar, sin embargo, la iglesia que fue establecida, ¿verdad? Es una iglesia que como iglesia de Cristo necesitaba, ¿verdad?, la verdad, el fundamento de la palabra de Dios para que sean librados, ¿verdad?, de toda cizaña, de toda mentira que el enemigo quisiera sembrar en sus corazones. ¿Aló? Amén, hermanos. ¿Ya? ¿Cómo luchaba? Oración, muy bien, ¿verdad? ¿Y de qué manera más? A través de la palabra de Dios, porque acuérdense que la palabra es la espada del Espíritu, ¿sí o no? Y la espada sirve ¿para qué? Para pelear, para atacar, para contraatacar, también para defenderse. Entonces Pablo usa la espada del Espíritu, escribiendo esta epístola a los hermanos de la iglesia en Colosas, para advertirles de lo que estaba aconteciendo, de lo que el Espíritu le estaba mostrando, le estaba revelando, y además de lo que el hermano que había venido de allá, ¿se acuerdan cómo se llamaba el hermano que seguramente fue el pastor de esa iglesia? Empieza con Epafras, ya, ¿verdad? Y él había hecho un largo viaje, un larguísimo viaje. ¿Cuántos kilómetros viajó Epafras para encontrarse con el apóstol, buscando consejo, buscando dirección? ¿Cuántos kilómetros? Más de 2000 kilómetros, muy bien. Más de 2000 kilómetros, ese es, hermano, para los tiempos aquí. Si en nuestro tiempo es larguísimo, imagínense en esos tiempos que no había la facilidad de transporte que hoy tenemos, ¿verdad? Y nuestro hermano Epafras, o sea, consideró que era tan vital, era tan importante tratar este asunto de los conflictos que estaba pasando en la iglesia, que decidió hacer un viaje de 2000 kilómetros de ida y otros 2000 de retorno, ¿no? Porque es importantísimo, ¿ya? Por eso el versículo 7 habla de él, ¿no? Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es decir, es muy probable que este varón Epafras era el pastor de la iglesia en Colosas, ¿ok? Ya, entonces, y ya desde ahí nos damos cuenta cómo las iglesias cristianas, desde el principio, desde que estaban naciendo, floreciendo recién, estamos hablando del primer siglo, ¿verdad? Porque esta carta es escrita pues un poco más adelante, apenas pasando la mitad del siglo, ¿verdad? Del primer siglo. Entonces, apenas comienza la iglesia y ya el enemigo está detrás. Y ya el enemigo está procurando sembrar, ¿verdad?, el error, engaño, desviación. Y eso tiene que ver con nosotros, porque la iglesia son personas. Amén. O sea, usted y yo somos la iglesia. Y eso significa que desde que una persona acepta a Cristo, desde que una persona conoce al Señor Jesucristo, desde que una persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz del amado Hijo de Dios, es decir, cuando una persona se convierte, nace de nuevo, inmediatamente el enemigo va a venir a su encuentro, inmediatamente el enemigo va a venir en contra de él. ¿Aló? ¿Me explico? Y eso es para los nuevos y es también para los que ya tienen algunos años y que predican y ganan un alma. Tienen que saber que esa alma inmediatamente tiene que ser cuidada, tiene que ser protegida, tiene que ser discipulada, tiene que ser enseñada, ¿verdad? Amén. Para justamente que tenga la defensa contra los embates del enemigo. Y esto estaba pasando en Colosas, ¿no? Y en la iglesia de Colosas fueron asuntos muy serios, muy fuertes, que quizás algunos lo pueden tomar levemente, ligeramente, pero ningún ataque del enemigo, ninguna desviación, ningún problema debe tomarse de manera ligera. Todo es importante en el reino de Dios si tiene que ver en nuestra comunión, en nuestra fe para con el Señor. Amén. Así que Pablo escribe esta epístola, ¿no?, esta carta a los colosenses, justamente para confrontar, para corregir esas falsas enseñanzas que estaban siendo dadas por quienes. Si son falsas enseñanzas, ¿quiénes estarían dando esas falsas enseñanzas? Pues falsos maestros, falsos ministros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos todos, no falsos profetas, ¿ya? Entonces, así como hay verdaderos siervos de Dios, también hay en el mundo entero, ¿no?, gente que se hace pasar como si fuesen ministros del evangelio, pero no lo son, no lo son. Solamente buscan su provecho personal
Algunos de ellos son enviados por el mismísimo Satanás, otros se envían a sí mismos buscando beneficios, sacar provecho, sacar dinero, sacar bienes, extraer lo que puedan de la gente, y por eso tenemos que estar atentos y apercibidos para no dejarnos seducir ni engañar. Amén. ¿Ya? Entonces, bien, a ver, ¿qué más dijimos, no? Esta ciudad de Colosas estaba en la zona donde estaban las 7 iglesias donde se enviaron las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Esas 7 iglesias que están en capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Iglesia de Éfeso, ¿qué más? Sardis, Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, Laodicea, y a todos ellos, ¿no? Entonces, en ese mismo circuito, digamos, que era una especie circular donde iban las iglesias, ¿verdad? Entonces se encontraba esta iglesia de Colosas, ¿ya? Ahí. Ok. En algún tiempo fue una ciudad próspera, ¿verdad? Antes de que Pablo lo escribiera, había sido una ciudad próspera porque había, ¿se acuerdan que les dije? Había un camino comercial, ¿no? Y donde hay una carretera, un camino comercial, todo florece pues ahí por el comercio, justamente la compra, la venta hace que haya dinamismo, movimiento económico, trabajo, producción, intercambio y todo lo demás, ¿no? Pero cuando se cambió la ruta principal por otro lugar, entonces ahí comenzó a decaer la prosperidad, la economía, la actividad. Ya para el tiempo en que la iglesia había sido establecida, ya no tenía la misma importancia, el mismo auge que tenía en tiempos anteriores, ¿okay? La población que componía esta ciudad estaba habitada por gente especialmente de diversas naciones, porque donde hay comercio siempre llega gente de diversos lugares, ¿no? Algunos a comprar, otros a vender, a intercambiar, más los que viven ahí. Entonces había una mezcla de gente de diversas naciones, diversas culturas, también diversos idiomas, aunque había un idioma común. ¿Cuál era el idioma común que se hablaba en aquel tiempo? El griego. El griego, ¿ya? Era el idioma en común para el mundo conocido, que estaba dominado por el imperio romano, ¿ok? Entonces, pero también en esa ciudad había una importante colonia judía. Acuérdense que los judíos fueron esparcidos en la persecución, ¿verdad? Y después por todo el mundo, ¿verdad? Fueron esparcidos. Entonces, en esta ciudad de Colosas había una importante colonia judía, muy importante, ¿verdad? Así que ellos también causaron un problema a la iglesia, ¿no? Por sus costumbres. Ya vamos a ver de eso, ¿okay? Entonces se cree que la iglesia, los hermanos de la iglesia se reunían en la casa del hermano Filemón, que era un hermano próspero, un hermano que tenía muchos bienes, tenía propiedades, tenía esclavos, que era común en aquel tiempo, ¿verdad? Uno de sus esclavos era aquel de quien Pablo habla en una de sus cartas, justamente la carta a Filemón, la epístola a Filemón. ¿Cómo se llamaba este esclavo? Que salió huyendo porque parece que le sacó algo, le tomó algo de su amo, Filemón, y se escapó. Y en donde él se escapa, se encuentra con Pablo. Pablo le predica, se convierte, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, tienes que volver donde tu amo, ¿no? Sí, pero si me manda a matar, porque era parte de la costumbre, la ley de ese tiempo, que si un esclavo se escapaba, y especialmente si robaba algo a su amo, el amo podía darle muerte, y era legal completamente, ¿ya? Entonces, por eso es que Pablo escribe una carta a Filemón, le escribe, ¿no? Hablándole a favor de Onésimo, le dice, ¿no? ¿Verdad? Filemón había sido convertido en el ministerio de Pablo, Onésimo también, ¿verdad? Y ahora lo envía de vuelta, le dice, ¿no? Que antes no te era útil, pero ahora te es útil, le dice, ¿no? Y ese es justamente el significado de su nombre, Onésimo, significa útil. Ok, bueno, a ver, entonces hablamos también de una primera parte de los conflictos que se presentaban en esta iglesia de Colosas, ¿verdad? Hablamos en primer lugar de cuál era uno de los primeros problemas, uno de los primeros conflictos que afectaba a la iglesia. Voy a usar una palabra de repente nueva para algunos, ¿ya? O no muy común. Es la palabra menoscabo. A ver, dígalo, menoscabo. Menoscabo con B grande. Así. Menoscabo. ¿Qué significa menoscabo? O menoscabar. Viene del verbo menoscabar. Viene de menos, ¿verdad? Menos. Entonces la idea de ahí, de la palabra menoscabo o menoscabar,
es causar una disminución, ¿verdad? Es afectar el crédito, afectar, digamos, el testimonio, afectar la cualidad o la calidad de una persona, de un objeto, de una organización, es tenerlo por menos, ¿ya? Entonces, menoscabar es como un sinónimo de desacreditar, digamos. ¿Ok? ¿Me explico? Dígame, ¿me explico? ¿Lo entienden? Ya, muy bien. Entonces, el problema de la iglesia de Colosas, uno de los primeros problemas principales era el menoscabo de la persona y la obra de Jesucristo. ¿Ok? Es decir, se le tenía por menos. ¿En qué? ¿En qué se estaba desacreditando la persona y la obra de Cristo? A ver, recuerden que la iglesia de Colosas estaba compuesta por gente que antes de conocer a Cristo eran paganos, eran gentiles, y como gente de diversas culturas y naciones, ellos adoraban a diversos dioses. Por eso que la mayoría de las ciudades antiguas, ¿no? Corinto, Éfeso, esta ciudad de Colosas y muchas otras ciudades antiguas, era característico encontrar en cada ciudad templos para los diferentes dioses, porque cada dios, digamos, tenía como una área específica en la cual servía, ¿no?, a sus fieles. O sea, había un Dios para la agricultura, para que produzca, para que la cosecha sea buena. Había otro Dios para que les protegiera de los malos espíritus, de cualquier problema, de cualquier ataque. Había un Dios para que cuando vayan a la guerra, pues les vaya bien, obtengan victoria. Ese es el Dios Ares o el Dios Marte también, ¿no? Y así habían dioses para cada área de la vida cotidiana. ¿Me estoy explicando? Entonces, eran muy idólatras, ¿no? Y la mayoría que quería asegurarse de cada cuestión de la vida, entonces tenía una colección de altares para cada dios. Imagínense, ¿no? Es como que hoy en día hagan un altar para San Francisco, un altar para, ¿cómo se llama? El santo de los imposibles. A ver, hay un santo de los imposibles, ¿cómo se llama? Búsquenlo. Si no lo saben, está bien. Quiere decir que no confían en ese santo. Mejor que no lo sepan. Pero, ¿quieren saberlo? Búsquenlo. Ya, a ver, no, sí, aprendan a buscar también. Existe el santo de los imposibles, ¿ya? Entonces, y así, ¿no? Hay un santito, hay una virgen para cada situación, ¿no? La patrona de los reclusos, que le dicen, ¿cómo se llama? ¿Ya? Y es peruana. Sarita Colonia, ¿sí? Patrona de los reclusos. Hay una salsa inclusive, ¿verdad?, dedicada a ella, ¿no? Entonces, así, o sea, es lo mismo. Así como hay un santo, una virgen para cada asunto, cada situación de la vida, así también en esos tiempos no se llamaban santos y vírgenes, no dioses o diosas, ¿ok? O diosas, bueno, entonces, y se hacía un altar para ellos. Pero también había templos para cada uno de ellos, templos enormes, tan altos que podían tener la altura, digamos, de 3 pisos, de 4 pisos, de 5 pisos, hasta de 6 pisos. Así, ¿ya? Porque había algunos, como el templo que estaba en Éfeso, que tenía más 18 a 20 metros de altura en las columnas. Entonces estamos en 20 metros, ¿y cuántos pisos estamos hablando? Por lo menos 6 pisos, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, así de altos eran, ¿ya? Enormes, ¿no? Ok. Alguien dijo por ahí, ¿por qué antes se hacían las iglesias con las puertas tan altas? Las iglesias cristianas también, ¿no? Antes tenían las puertas bien altas. ¿Por qué? Ya, para que pase el Altísimo. Ya, pase, como es el Altísimo, ¿no? Para que pase ahí, porque tenía que ser algo. Ya, el que no se rió porque no le entendió, ¿no? Ya, bueno. Ok. ¿Ya encontraron al santo de los imposibles? No quieren buscar, mejor, no lo busquen. Entonces, a ver, estábamos hablando ahora del primer problema, el primer conflicto de la iglesia era el menoscabo, ¿no? El desprestigio, el tener por menos la persona y la obra. Estamos hablando del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, ¿ya? Entonces, como ellos tenían diferentes dioses, cuando se convierte, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza traía de que Jesucristo era como un Dios más. ¿Por qué? Tengo que explicarles nuevamente algo ahí, porque la enseñanza filosófica de ese tiempo es que la creencia que había
no cristiana obviamente, ¿no?, sino la creencia filosófica de ese tiempo, era de que una rama creía de que había un Dios que sí, el Dios creador del universo, o el Dios eterno, digamos, ¿no? Había un Dios absoluto, un Dios santo, perfecto, puro, pero que como Él era tan puro, tan santo, no podía tener nada que ver con lo material, porque todo lo material, ¿verdad?, era sucio, pecaminoso, malo, malvado inclusive, en esencia. Entonces, como un Dios santo, ¿verdad?, superior, podía tener comunicación, trato con lo material. De ahí viene el pensamiento griego, ese dualismo griego de que el espíritu es bueno, la carne es mala, la materia es mala. ¿Ok? Entonces, como Dios como tal no podía tener contacto directo, ¿qué hizo Dios? Dios creó, había como una serie de emanaciones. La palabra que usan los filósofos es eones, así sin H, ¿verdad? Que era como una especie de emanaciones de Dios. Algo así como que Dios hubiese desdoblado y hubiese creado criaturas divinas, como semidioses que procedían de Él. ¿Ok? Entonces, y uno de esos seres creados, uno de esos dioses creados, ¿verdad?, era Jesucristo y otros más. Y uno de esos dioses es el que había hecho la creación de la naturaleza, todo lo que vemos. Es decir, según esa enseñanza, ¿verdad?, lo que Pablo llama filosofías y huecas sutilezas, entonces, según esa enseñanza, Dios, el Dios que nosotros conocemos, no fue el creador, sino otro Dios, ¿no?, creado por Él. ¿Me estoy explicando? Un Dios con minúscula. ¿Ya? Eso es lo que, en otra palabra técnica, es el demiurgo, ¿no? Es decir, una criatura divina creada por Dios que se encargó de hacer la creación, y por eso que la creación era mala, ¿no? No salió perfecta. Por eso dice que la tierra estaba desordenada y vacía y todo lo demás. ¿Ya? Esa es una enseñanza que no tiene que ver con nosotros ni con la Biblia, pero que estaba presente en ese tiempo y que muchos creyentes lo asumían, porque venía de esa filosofía, venía de esa creencia. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Ya? Entonces se contaminaron de eso y comenzaron a pensar que Jesucristo, entonces, era como un Dios más. Sí era Dios, pero un Dios más, ¿no? Un semidios, no el Dios eterno, no el Dios perfecto, no el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, sino un Dios más de los muchos que había, ¿no? Y a través del cual se podría alcanzar la salvación por medio de la iluminación, el conocimiento revelador que Él traía y transmitía a la gente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el problema acá, hermanos? Dos problemas grandes, ¿no? Uno, que se le quitaba la, digamos, la dignidad, el crédito de que la Biblia dice que Jesús es Dios, que Jesús es el verbo, ¿cierto? Y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, estaba con Dios, significa desde el principio, porque si es Dios es eterno y tenía que estar desde el principio. En el principio era Dios, pero Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Entonces, desde la creación, desde el principio de la creación, Dios Padre, Dios Hijo, que para nosotros hoy es Jesucristo, estaban presentes, también el Espíritu de Dios. ¿Okay? Pero esta enseñanza decía, no, este es un Dios que vino después, que fue creado. La semana pasada les expliqué, ¿no?, de cómo dice el primogénito de toda creación. Y los testigos de Jehová se toman de ese versículo para decir, ya ve, su misma Biblia dice que Jesucristo fue creado, porque aquí su Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Por lo tanto, significa es el primer ser creado. ¿Y cuántos dicen amén? Cuidado. Cuidado, Jesucristo no es un ser creado, Jesucristo es Dios, Él es el creador, Él es el sustentador de todo lo que existe. Y por eso Pablo refuta esta enseñanza hueca, esta enseñanza errónea, ¿verdad? Y entonces, miren, dice acá, aquí mismo en Colosenses, dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Para ser antes de todas las cosas tiene que estar en la dimensión de la eternidad. Tiene que ser eterno, ¿verdad? Porque hasta el tiempo fue creado por Dios. Fue la mañana y la noche un día. Perdón, la noche y la mañana un día, ¿no? La tarde y la mañana un día, dice la palabra. Entonces Dios creó el tiempo. Pero Dios está sobre la dimensión del tiempo, porque Él es eterno. En la eternidad no hay tiempo. La eternidad no son millones de años. La eternidad simplemente no existe el tiempo. Por eso para Dios, ayer, hoy y futuro es lo mismo. Es lo mismo. Un día como 1000 años como un día. Porque la dimensión de Dios no existe el tiempo. Él está sobre el tiempo.
Por eso lo que para nosotros es tarde, para Dios no es ningún problema, ¿no? Lo que María le dijo: Señor, si hubieses venido a tiempo, si hubiese venido antes, mi hermano no hubiese muerto. Pero estaba en su dimensión natural. Me estoy explicando. María, la hermana de Lázaro, ¿no? Para el Señor no era ningún problema, porque Él está sobre el tiempo y sobre la muerte también. Alguien diga amén. Ya. Entonces, versículo 16, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ¿verdad? Sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Solo Dios puede tener esa capacidad. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, esto era uno de los problemas que había en la iglesia, que se había infiltrado y había contaminado la doctrina sana de la iglesia de los colosenses, o en la ciudad de Colosas, ¿no? Por otro lado, el otro problema con este desprestigio, este descrédito, ¿no? Este menoscabo de la obra de Jesucristo, es que, y ahí me voy a adelantar un poquito, ¿verdad?, a las herejías que vamos a ver, es que había una herejía dentro del gnosticismo que decía que Jesucristo no había venido con un cuerpo real, sino que el cuerpo material, la materia, el cuerpo de Jesucristo, su carne era solamente, digamos, algo ilusorio, algo aparente. Y eso es lo que significa la palabra gnóstico también, ¿no? ¿Ya? Entonces era algo como por apariencia nada más, ¿ya? Algo que tenía que verse a los ojos de la gente, pero que no era una materia física real, ¿ok? Ahora, qué secta, qué organización tiene ese espíritu que dice que Jesucristo no ha venido en carne y que cuando resucitó, no resucitó corporalmente, solamente resucitó su espíritu? ¿Qué secta es la que enseña eso en el tiempo actual? Hay una que enseña fuertemente y claramente acerca de eso. Y usted, cuando hable con la gente de esa secta, que ya se lo voy a decir, usted pregúntale: ¿Jesucristo resucitó en carne, sí o no? Y van a tratar de desviarse por aquí, por allá, y vuelva usted consciente y diga: dígame una respuesta clara, directa, concisa, verdadera, ¿no? ¿Sí o no? ¿Jesús resucitó en carne, sí o no? ¿No? Por supuesto que sí. Ellos van a decir: no, solamente fue algo de apariencia nomás, para que la gente crea. No. Entonces ahí es donde el apóstol Juan refuta también esa enseñanza que ya estaba en ese primer tiempo afectando a la iglesia, y dice: todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. Y comienza Juan en su capítulo 4 diciendo: amados, no creáis a todo espíritu. Dice: probad los espíritus, ¿no? Porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Ya? Y esa secta, ¿ya identificaron cuál es? La que dice que Jesucristo no ha resucitado en carne, no ha venido en carne. Entonces, son los testigos de Jehová. Los testigos. Ese mismo espíritu que estaba metido en la iglesia, atacando la verdad, la doctrina de la iglesia, es la que hoy está presente a través de los testigos de Jehová. ¿Ya? Entonces, pero ¿Jesucristo resucitó en carne, sí o no? ¿Vino en carne? Por supuesto que sí, ¿no? Si no, no podría haber caminado, comido, no se hubiera cansado, ¿verdad? No hubiera tenido hambre, etcétera, ¿no? Ya, ok. Pero cuando ¿resucitó solo su espíritu o también su cuerpo? Todo. Ya, completamente, ¿no? Porque, ¿y cómo comprobamos eso? Con las escrituras. Y eso le dije a un testigo, que era maestro de los testigos, ¿no? A ver, y entonces, ¿cómo puedes negar lo que la Biblia dice, que cuando Jesús resucitó fue a sus discípulos y tomó desayuno con ellos? ¿Sí o no? Y les preparó pescado todavía y comió con ellos. Díganme, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Ya, ahí está. Entonces, ¿cómo negar? No, pues no, este ya no tuvo respuesta. Ya no tuvo respuesta. Entonces, prueben los espíritus. ¿Ya? Entonces, no se dejen llevar. Y eso vale para todo, ya cualquier persona, no solamente que diga que es una secta, sino alguien, algún ministro, algún predicador, algún maestro, algún profeta, alguien que diga algo, prueben el espíritu, prueben su espíritu, ¿no? Pruébenlo con la palabra, prueben con la palabra. ¿Está conforme a la palabra o no? ¿Ya? ¿Está respaldado con la palabra o no? Aunque suene agradable al oído, aunque parezca así algo impresionante, no, pero comprueben con la palabra, pruébenlo con la palabra. Amén.
Ok, entonces este era el primer problema de la iglesia, grande, terrible, fuerte, porque por supuesto, o sea, si Jesucristo no ha venido en carne, entonces su obra vicaria, la obra, o sea, su sufrimiento, su padecimiento, todo lo que pasó en la cruz del Calvario y antes de eso, para morir por nosotros, no vale, no sirve. Porque si Él no vino en carne, entonces, acuérdense que el ser humano carnal es el que pecó, ¿verdad? Y entonces tenía que ser juzgado por ese pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces Jesucristo tuvo que venir como ser humano. Por eso se hizo hombre. Pero como un hombre perfecto que nunca pecó, nunca falló, nunca faltó, ¿verdad? Siempre obedeció a Dios. Entonces era considerado el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el centro del problema, hermanos. Porque si Jesucristo no venía en carne, entonces no hay sacrificio. ¿Comprende? ¿Me comprende? ¿Sí? O sea, si no hay cuerpo humano, si solo es ilusorio, apariencia nada más, entonces no hay sacrificio verdadero. Y si no hay sacrificio verdadero, entonces no hay perdón, no hay restauración, no hay justificación, no hay salvación. Entonces ya no hay salvación. Si no hay sacrificio, si no hay derramamiento de sangre, la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces esa doctrina afecta el centro neurálgico de la doctrina de la salvación, la soteriología de la iglesia. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, de ahí, por eso cuidemos, ¿no? Cuidemos. Ya, eso por un lado. De eso ya habíamos hablado la semana anterior. Ahora, les voy a hablar un poco del otro conflicto, el otro problema que presentaba esta iglesia de los colosenses. Y tenía que ver con las tradiciones judías. Díganlo por favor, tradiciones judías. Una vez más. Las tradiciones judías tienen que ver con la práctica del judaísmo. ¿Ya? La práctica, no la enseñanza de la Biblia, no la enseñanza del Antiguo Testamento, si se quiere, la ley, los profetas, la Torá y todo eso, no, sino lo que los escribas, parte de los fariseos también, y los escribas venían mayormente de los fariseos, ¿verdad? Ellos habían interpretado a su manera, deberíamos decir reinterpretado la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces las leyes que fueron dadas por Moisés, los escritos de los profetas fueron personalmente interpretadas y reinterpretadas por los escribas y maestros, rabinos judíos, y ellos hicieron aparte otro libro, otro documento mucho más grande, mucho más voluminoso, donde ellos a través de eso explicaban cómo se debía interpretar, según ellos, correctamente la ley de Moisés, los escritos de los profetas, y entonces les daban una serie de cargas, de prácticas religiosas, donde los judíos tenían que practicar eso, y si no vivían por eso, si no practicaban eso, estaban condenados y nunca iban a ser salvos. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces, ese cuerpo de escritos, supuestas revelaciones, enseñanzas de rabinos, de escribas y todos ellos, entonces se convirtió en un volumen bien grande que se llama el Talmud, y que eran enseñanzas que mayormente eso es lo que se llama las tradiciones judías, porque era enseñanza de hombres y no la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. En el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él atacó eso. Él contradijo eso claramente, contrarrestó eso claramente. Cuando ustedes leen, por ejemplo, Mateo 5, en el sermón del monte, ¿no? En el sermón del monte conocido, ¿ya? Entonces, varias veces Él repite estas palabras: oíste que fue dicho por los antiguos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de haber leído eso? Oíste que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo. Oíste que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo. Ese pero era para contrarrestar. Cuando dice los antiguos, no se refiere solamente a los profetas del Antiguo Testamento, se refiere especialmente a estas enseñanzas de los rabinos y otros que habían aumentado la verdad de la palabra de Dios, poniendo lo que él llama mandamientos de hombres, ¿no? Tradiciones, prácticas humanas por encima de lo que la Biblia misma decía. Por ejemplo, porque tengo un ejemplo. ¿Se acuerdan que una vez le dice, ustedes han invalidado la ley de Dios cuando la Biblia dice, honrad a vuestro padre, a vuestra madre? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Para que les vaya bien, ¿no? Ya. Y ustedes han invalidado esto con
esta práctica que se llamaba el corbán. ¿Han escuchado la palabra el corbán? ¿Qué era el corbán? El corbán era una especie como esta, digamos, un judío decía, bueno, la Biblia dice que yo tengo que honrar a mi padre, ya. Pero ¿cómo debe ser honrar a nuestro padre y nuestra madre? ¿Un día? ¿Una semana? Cuando estamos bajo su techo de su vivienda, siempre, todo el tiempo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Es lo correcto? Ya. Ok. Pero ellos habían invalidado esta correcta enseñanza diciendo, es corbán todo lo que yo pueda ofrecer. Es decir, por ejemplo, si un judío decía, esto va a ser mi corbán, esta bolsita que yo le voy a dar a mi papá o a mi mamá, a mi padre, ¿no? Este va a ser mi corbán, es decir, ya esta es mi promesa, estoy cumpliendo con mi promesa de honrar a mi padre y a mi madre. Entonces, ¿qué significa eso? Ya le di, ya cumplí, ya no tengo más nada que hacer, ya cumplí. Quiere decir, como se lo dio, eso le puede durar un día, le puede durar una semana, le puede durar un mes, pero para él ya cumplió de por vida, ya no tiene más nada que hacer, ¿no? El padre está en una necesidad y dice, bueno, voy a tomar acá, para ser generoso, voy a tomar 100 soles, ya 200 soles, ¿no? O $200 si están escuchando a otro lado. ¿Ya? Y dice, ya te voy a dar, toma una ayuda, papá, mamá. Dice, y como ya lo vi, entonces me dice, qué bien me siento. Qué bien, ya cumplí ya. He honrado a mi padre y a mi madre. Pero en su corazón, ¿qué está pensando? Según esa tradición, ¿verdad? Ya honré de por vida, ya cumplí, ya no tengo más nada que hacer. Entonces, otro día que tuviese necesidad, en otra ocasión que tuviese algún problema, dice, no, yo ya cumplí, no tengo nada más, ya no es mi responsabilidad. Eso era lo que ellos, de esa manera, estaban invalidando el mandamiento de honrar continuamente, constantemente, todo el tiempo, siempre a su padre y a su madre. ¿Ya lo entienden? Ya, eso era. ¿Okay? Entonces, las tradiciones judías en la iglesia de Colosas, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se presentaba en esta iglesia? A ver, recuerden que les había dicho, la iglesia estaba compuesta por gentiles, paganos que se habían convertido, pero también habían judíos que vivían en esa ciudad que también se habían convertido. También habían aceptado, confesado a Jesucristo como su Mesías, como lo que nosotros diríamos Señor y Salvador. Entonces, en la iglesia de Colosas había una mezcla de antiguos paganos y antiguos judíos. No tan antiguos porque todavía practicaban, ¿no? sus leyes, sus fiestas, ¿verdad? Sus rituales judaicos. ¿Okay? Ahora uno diría, pero si el judaísmo está basado en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios que está en el Antiguo Testamento, pues es Biblia también, y eso está bien. ¿Cuántos dicen amén? No quieren decir que se cuiden. Pero sí está basado, el judaísmo está basado en la Biblia, ¿sí o no? En el Antiguo Testamento especialmente. Digan que sí, claro que sí, está basado. Pero ¿cuál es el problema entonces? Si está basado en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el problema? Si el Antiguo Testamento es Biblia, ¿cuál es el problema? La mala interpretación por un lado, y por otro lado, es que las leyes dadas para los judíos, hay ciertas leyes que fueron dadas únicamente para ellos, solo para ellos, y que algunas de esas leyes también tuvieron cumplimiento únicamente hasta que Cristo, el Mesías, vino, porque era un símbolo, era una figura del Mesías, del Cristo que había de venir. Y cuando Cristo llega a la tierra y cumple con toda la ley, ¿verdad?, perfectamente, entonces ya esa ley carece de valor para, digamos, para salvarse, para decirlo así, ¿ya? Porque ellos tenían que cumplir con toda la ley, en tanto que Cristo no había venido. Pero cuando Cristo viene y cumple con toda la ley, Él es el cumplimiento de la ley, y ningún judío ha existido ni antes ni ahora que haya cumplido perfectamente toda la ley. No hay ni un solo judío, ni uno solo, ni rabino, ni escriba, ni fariseo, ni saduceo, ningún judío ha logrado cumplir toda la ley de Dios. Bueno, tampoco los gentiles, ¿no? Menos todavía, ¿no? Perfectamente toda la ley de Dios. Y entonces, ¿para qué Dios dio esa ley? Algunos dirían, entonces, eso es injusto. ¿Aló?
Nos estamos creando más problemas ahora, ¿no? Es injusto, entonces, ¿por qué Dios ha dado tantas leyes sabiendo que los judíos y los hombres no podíamos cumplirlo? Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Lo dejamos para la próxima semana. ¿O quieren saber hoy? ¿Viene la respuesta? Porque si hay respuesta, se los digo. Es sencillo. No es que Dios es malo, no es que Dios es injusto, aunque aparentemente ahí el enemigo se puede aprovechar, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo sabiendo Dios que nadie puede cumplir con la ley y el no cumplimiento de la ley trae maldición, la desobediencia de la ley trae maldición? Entonces, ¿cómo Dios da esa ley, sabiendo que el hombre al desobedecer va a caer en maldición? Parece injusto, ¿sí o no? Ahora, pero la ley fue dada, dice la Biblia, como un ayo, ¿no? Que nos condujo a qué. O sea, ya, en palabras más sencillas, la ley tuvo el propósito, por un lado, de mostrar al ser humano, sea judío o no, pero especialmente dado a los judíos, ¿no? Mostrarle su incapacidad de vivir conforme a la perfección que Dios demanda del hombre por causa del pecado. La ley, al señalar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Lo que es agradable y no es aceptable ante los ojos de Dios, hacía que el hombre esté consciente cuando estaba pecando contra Dios. De manera que como todos fallaron contra la ley, no hay justo ni siquiera uno, entonces todos eran conscientes de que eran pecadores. Y si son pecadores, entonces también tenían que ser conscientes que no se podían salvar a sí mismos y necesitaban un Salvador, un Redentor. ¿Quién era ese Redentor, ese Salvador? Jesucristo. Para ellos el Mesías que esperaban, que no han reconocido a Jesucristo como su Mesías. Entonces la ley apuntaba a ese Salvador, que era el único que podía cumplir perfectamente todo eso, por lo tanto el único que podía transmitirles, heredarles, ¿verdad? Legarles esa justicia. Por eso la Biblia dice que Jesucristo, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que la justicia de Dios, o más bien para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, su justicia, es decir, su vida recta, íntegra, pura, ¿verdad? Su justicia perfecta fue imputada a nosotros, fue transferida a nosotros. ¿Estamos? ¿Ya? No somos justos por nosotros, es que el justo está en nosotros, por eso somos justificados. No somos santos, pero el santo que está en nosotros nos ha santificado. ¿Ya? Entonces, ese era el propósito de la ley, que el hombre se diera cuenta que por sí solo no podía cumplir con toda la ley, necesitaba de un Salvador. Entonces, por eso la ley conducía al hombre a la necesidad de un Salvador, de un Redentor. ¿Ya? Por eso la ley, toda la ley apuntaba a Cristo. ¿Estamos? Ahora bien, pero no todos tenían esa revelación, pues, no todos comprendieron eso, no todos aceptaron eso también. Así que, entonces, en la iglesia de Colosas habían judíos que se habían hecho parte de la iglesia, ¿verdad? Habían venido a ser parte de la iglesia, y ahora, como estos judíos tenían prácticas, ¿no?, judías, costumbres, rituales, fiestas judías, entonces, ¿qué iban a hacer en la iglesia? Le van a transmitir eso. ¿Ya? Y eso no fue problema solo de la iglesia de Colosas. Acuérdense, en Hechos 15 se habla de un problema grande que se hizo a tal punto que fue necesario hacer una convención, ¿no? Una convención de las iglesias en ese lugar, ¿verdad? Y llamado concilio, ¿no? Ahí se le llama concilio. Es decir, vinieron los hermanos de diferentes iglesias, todos mandaron sus representantes para decir, a ver, cómo era el asunto con los gentiles, ¿verdad? Si los gentiles debían o no debían cumplir con los preceptos de la ley judía. Y ahí entonces le dicen, no, le apareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, que ya no molesten ya a los gentiles, déjenlo nomás. Nada más les recomendamos que no participen de fornicación, que no coman carne de ahogado y todo eso, ¿no? Que se cuiden de eso nada más, pero ya. Es decir, que no necesitaban practicar toda la ley judía para ser salvos, para tener la seguridad de su salvación. Pues bien, aquí en Colosas había un problema dentro de eso. Por un lado, y aquí viene este asunto actual, ¿no?
¿Ya? Los judíos, ustedes saben que ellos no comen cualquier comida. El judío usted no lo va a encontrar entrando a ningún restaurante de gentiles. ¿Y por qué? Menos a una casa de gentiles. Ellos no entran. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no entran? No tiene que ver, es más allá de considerar que son impuros, la chusma, no, es más allá de eso. Aún si fueran amigos con un gentil, no entrarían a su casa. Aún si fuera el restaurante 7 tenedores, o sea, el mejor restaurante del mundo, el que se gana el premio gastronómico de todo el planeta, tampoco entrarían ahí si es de un gentil. La pregunta es ¿por qué? Porque ellos solo pueden comer lo que se llama alimento kosher, kosher con K y con SH, kosher. A ver, díganlo. Así, kosher, esto. Díganle, a ver, ¿cómo es? Kosher, no es coche, no, kosher, así con caché, kosher. Ya. Sí, poniendo la trompeta, kosher. Esto significa el alimento kosher, que cumple con ciertos parámetros, preceptos, ¿verdad? Inclusive para cortar la carne, para prepararlo, todo eso, sigue todo un proceso, que es bueno, ¿no? Es bueno. Pero ¿qué estaban haciendo acá los judíos? Estaban diciendo que, o sea, los judíos que estaban en la iglesia, que todos los demás debían hacer igual que ellos. O sea, debían tener una dieta kosher prácticamente, ¿no? Que no coman todo lo que los gentiles comían, porque eso no agradaba a Dios, no era aceptable a Dios. Entonces estaban anteponiendo sus prácticas, sus tradiciones por encima de la palabra, ¿verdad? E imponiendo a la vivencia de la congregación, de la iglesia de Cristo. Y que si no hacían eso, se estaban contaminando, se estaban volviendo impuros, porque comían cosas impuras. Ahora bien, eso se refuta fácilmente con la palabra de Dios en una y otra vez. Aquí mismo Pablo lo dice también. Y en Hechos usted conoce un pasaje conocido donde Pedro, que era un judío, ¿verdad?, que él ve ahí en una visión, estaban en ayuno precisamente, y en ayuno cuando uno ya llega a cierto tiempo del ayuno, ya uno comienza a ver visiones, ¿no? ¿No? Porque ya se alucina, ¿no? Bueno, en el caso de Pedro fue un éxtasis, dicen, ¿no? Y ustedes saben que un lienzo que bajaba del cielo, todo tipo de animales impuros para los judíos, y una voz del cielo, no del infierno, voz del cielo, dice la palabra, o sea, de Dios, ¿no?, que le dice, Pedro, no, hermano Pedro que está allá, no, ¿qué le dice Pedro? ¿Qué dice? Mata y come. No digan mata, pero digan al que está al costado, come. Come, le dice, ¿no? ¿Y qué dice Pedro? Señor, no. ¿A quién le está diciendo? A Dios. El judío le dice, ¿qué? O sea, aunque Dios mismo le está hablando, Dios mismo, ¿no? La voz del cielo, ¿cuántos quisieran oír una voz del cielo que le hable, sí o no? Y Pedro lo oye y se atreve a decirle, no, porque yo soy judío, bien judío, todo, ¿no? Nunca he comido nada impuro, nunca he probado nada impuro, nunca, jamás, Señor, jamás. Y otra vez el Señor insiste, y otra vez insiste, ¿no? Y luego desaparece todo, ¿no? No comió, se quedó con hambre por sonso, ¿no? Pero una palabra es importante, que dice, lo que Dios limpió, no lo llames impuro. No lo llames tú como impuro, si Dios lo limpió. Y Pablo, cuando escribe a Timoteo, habla de eso también. Dice que por la oración todo es santificado. ¿Cierto? Todo debe comerse, porque por la oración todo es santificado. Por eso es importante que oremos, pues, al participar de los alimentos, porque la oración dice santifica los alimentos.
Así que pueden comer más tranquilo. Los que les gusta la patita de... la cola de... la cabeza de... los huesos de... ya todo eso, coman más tranquilo, no se sientan mal. El rabo también, ¿no? Coman más. Los huevos también, ¿no? Sí, los huevos, no los huevos de gallina, sino los huevos de toro. Ustedes saben que hay una comida que se hace huevo de toro. Criadillas, comida arequipeña, riquísimo, sí, con salsa, ¿no? Riquísimo. Huevos de toro, sí, hermano. Si se comen los huevos de pescado, hermano, caviar, ¿sí? El caviar, que son huevos de pescado, ¿qué creen que es? ¿Sí? Se lo comen, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿No? El cerdo, todo se aprovecha del cerdo, me han dicho. Todo, del cerdo, todo se aprovecha. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cola, lengua, oreja, todo, dice, todo lo del cerdo se aprovecha. ¿Ya? Pero el judío no va a comer cerdo, el musulmán tampoco. No come cerdo. El peruano, el latino, come. Les encanta, ¿no? El día que alguien mata un cerdo, un chancho, está toda la vecindad está ahí. Toda la vecindad del Chavo del Ocho, ahí está. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿y qué dice? Pero si hay un judío en medio que va a decir, no, eso no se come, no, eso es impuro, eso es inmundo, eso es sucio, ¿no? Te contamina tu cuerpo, tu mente también, tu todo, ¿no? ¿Ya? Eso hacían pues los judíos. Dicen, solo kosher, hermano, cuidado, eso es práctica judía. Cuidado. O sea, que si quiere, también, bueno, está bien, quiere comer, ya está bien. Quiere cuidarse, cuídese, está bien. Pero cuidado con imponer y decir que los demás están sucios. Los demás se contaminan, ¿no? Que los demás, ¿no? Como que dicen, yo soy pura, yo soy puro, ¿verdad? Yo me cuido. Eso es lo que hace daño a la unidad de la iglesia, a la verdad de la sana doctrina. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces, cuidado. Por eso que Pablo, al escribir a los hermanos de la iglesia colosense, les dice, versículo 16, 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nada. Otro problema de las tradiciones judías es que ellos se esforzaban en guardar los días sagrados. Los días sagrados eran como decir los sábados o también las fiestas judías. O sea, todos los judíos, hasta el día de hoy, cuando hay fiestas, las fiestas, ¿no? La fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha, etcétera, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ellos dejan de trabajar y van a celebrar. Eso es parte de su vida religiosa, espiritual también, y está bien, es de ellos, pues, no hay problema, ¿no? Pero cuando vienen a ser parte de la iglesia de Cristo, no la congregación judía, cuando vienen a ser parte de la iglesia de Cristo y quieren imponer eso como algo que deben hacerlo y que si no lo hacen no están agradando a Dios, ese es el problema. El que es judío, que siga viviendo como judío, porque por su ley serán juzgados. ¿Ok? Pero si no eres judío, y aquí no existe judío mesiánico, hermanos, ¿eh? Ese es un nombre que se han inventado, que hay grupos que se llaman así, o sea, pero el término como tal es un sinsentido, porque o eres judío o eres mesiánico, o sea, del Mesías, de Cristo. Pero judío mesiánico estás mezclando, ¿no? Parte del judaísmo y parte del cristianismo. Entonces ya no es puro, pues. Ya no es puro. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces ya es una mezcla, ya es una fusión. Ya no hay pureza en la doctrina y en la práctica. Y ese es el problema de los judíos-cristianos, los judíos cristianos, los judíos mesiánicos, que según ellos pretenden que tienen la revelación de las escrituras, de la ley de Moisés, y que para agradar a Dios hay que cumplir con los rituales de la ley, hay que cumplir con practicar las fiestas judías, porque tienen claro que tienen una revelación, tienen un principio, por supuesto, pero la Biblia no nos llama a nosotros a practicar, ¿verdad?, de las fiestas del judaísmo, que fue dado al pueblo judío. ¿Aló? Porque si vamos a tomar todo del judaísmo, entonces vámonos todos a Israel, pues. Porque la tierra fue dada a los judíos, ¿no? Y si alguno se cree judío, entonces tiene que irse para allá.
y a vivir y a platicar y a hacer todo. Se va a volver judío. Lo vamos a ver con la barba larga. Miren a los que están con barba ya, que está creciendo, ¿no? Con sus trencitas por acá, con sus sombreritos negros, su capa. Tonteras que el hombre se ha creado para hacerse creer que es superior, más espiritual que otros, ¿no? Que tiene más revelación que otros. No estoy llamando tonto a nadie, estoy hablando que estas prácticas son tonteras. No estoy llamando tonto a nadie, no estoy faltando respeto a nadie. Estoy explicando. Pero tengan cuidado, y hay gente que cree y que sigue eso y participa de eso. Hasta pastores, ministros, teniendo el fundamento de la verdad, de la palabra de Dios, se dejan seducir, se dejan engañar y siguen tras los pasos de otros que supuestamente son los verdaderos maestros de la palabra, que tienen una revelación. Ustedes saben que los judíos tienen el entendimiento velado. ¿Saben que un judío lee la Biblia? Y como no tiene el Espíritu de Dios, ¿y por qué digo que no tiene el Espíritu de Dios? Porque no han nacido de nuevo. Porque el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros el día en que nacemos de nuevo, ¿sí o no? Efesios 4:13, Efesios 4:31. ¿Ok? Entonces, 4:30. Entonces, un judío que no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo va a tener revelación? Por eso es que ellos no reconocen a Jesucristo como su Mesías. Ese es el gran problema. Entonces viven todavía bajo la ley, bajo la práctica de la ley, para ser aceptados por Dios. Y bajo la ley ya nadie se salva, más que Cristo ya vino y cumplió con toda la ley. Entonces la salvación está en Cristo y no en la ley. Sí, amén. ¿Qué? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacían más? Obligaban o querían obligar a que los cristianos gentiles tenían que circuncidarse. Creo que a todos acá entienden qué es la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión humana, carnal, ¿no? ¿Ya? Que es quitar el prepucio del órgano genital masculino, ¿verdad? Y ese es un proceso doloroso cuando una persona es adulta, joven, un niño también. Por eso que los médicos han certificado, la ciencia ha certificado que lo que Dios estableció, que a los 8 días se practicara la circuncisión de los varones nacidos, ¿verdad? Entonces, que la ciencia ha certificado que es el único y el mejor tiempo, ¿verdad?, en la vida del ser humano para practicar la circuncisión, el 8º día. El cuerpo está preparado para eso. Después de eso no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero es dolorosísimo y puede traer hasta secuelas inclusive. ¿Sí? Pero es una circuncisión que Dios se lo dio al pueblo israelí como señal del pacto que hizo con ellos, ¿verdad? La señal del pacto con el pueblo de Israel fue la circuncisión. Para nosotros no. Para nosotros no es la señal del pacto. Es una práctica judía. Para nosotros la señal del pacto, ¿cuál es? El nuevo pacto. A ver. Tarea para la próxima semana. Vayan pensando. ¿Cuál es la señal de nosotros? Porque todos los pactos tenían una señal. El pacto de Dios con Noé, ¿cuál fue su señal? El arco iris. La señal del nuevo nacimiento, de los nacidos de nuevo, de los que estamos en el nuevo pacto. Ya, a ver, si me acuerdo se los digo. Entonces ellos estaban obligando a que los cristianos tenían que circuncidarse, los gentiles, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por eso Pablo en el versículo 11, estamos en el capítulo 2 de Colosenses, ¿verdad? En el capítulo 11 dice: en él, hablando de Cristo, en Cristo también fuisteis circuncidados. Es como si ya ustedes ya fueron circuncidados, nada más que esa no fue una circuncisión hecha a mano, ¿verdad?, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Porque la circuncisión es el acto de, no solamente de quitar el prepucio, sino de que bota, digamos, las impurezas, ¿no? Y protege también, ¿no?
Entonces eso es. Entonces, por eso es una señal de cómo uno renuncia a las impurezas del mundo, este mundo pecaminoso, carnal, etcétera, ¿verdad? ¿Ya? Y se aparta para Dios, se consagra para Dios. Entonces, ese acto ya no necesita ser físico, porque estamos en Cristo. Y como Cristo sí fue circuncidado como judío, entonces ya nosotros no lo necesitamos, porque en Él ya estamos circuncidados. ¿Estamos? ¿Ya? O sea, así como Él es justo, su justicia nos es transmitida a nosotros, así también todo lo que es de Él ha sido dado a nosotros, incluyendo su circuncisión. Por lo tanto, en Cristo ya estamos circuncidados, por una circuncisión no hecha a mano. Denle un aplauso al Señor. Por lo tanto, los varones tienen que aplaudir más fuerte. ¿Por qué? ¿Ah? De la que nos salvamos. De la que nos salvamos, ¿no? Gracias, Señor, aleluya. Ya. Amén. Voy a terminar por hoy, porque me hubiera gustado llevarles más hasta las herejías, pero vamos a guardar las herejías para la próxima semana, porque nos va a tomar más tiempo. Pero voy a terminar por hoy en esta parte de las tradiciones judías, ¿verdad? De que diciendo a la iglesia, ¿no?, que tengamos cuidado con los modernos judaizantes, que esos que en el tiempo de Colosas y en los tiempos de las iglesias de la iglesia primitiva del primer siglo, ¿verdad? Eran los que querían llevar a los nuevos nacidos, los que nacieron de los pueblos gentiles, a que practiquen las tradiciones, las costumbres, los rituales, las prácticas, las fiestas judías, para que así consideren que eran aceptos a Dios, ¿no? Eso se llamaban judaizantes, porque buscaban que la gente practicara, ¿verdad?, las formas judías. Eso mismo está presente en la iglesia de hoy, ¿ya? Especialmente a través de este movimiento, que ya les digo, con palabra y con apellido, ¿verdad?, que se llaman los judíos mesiánicos. Tengan cuidado de ellos, pastor, hermanos, líderes, ¿verdad?, tengan cuidado de ellos. No estoy diciendo que sean locos o que sean malos, pero estoy diciendo que no es correcta su enseñanza. Eso sí digo, no es correcta su enseñanza. Están errados, están yendo por encima y fuera de la palabra de Dios, ¿verdad?, tratando de imponer lo que la Biblia no nos impone para nosotros en el tiempo actual. ¿Okay? Para los judíos que son judíos está muy bien, pero nosotros no somos judíos, somos la iglesia de Cristo. Amén. Nacidos de nuevo, una nueva criatura, que de los dos pueblos hizo uno solo. Ya no hay ni judío, ni griego, ni gentil. Somos uno solo, que es la iglesia de Cristo Jesús en todas las naciones. Amén. Amén. Entonces, dos versículos finales, porque Pablo refuta estas enseñanzas, ¿no?, advirtiendo a la iglesia que la iglesia no es una extensión del judaísmo, por si acaso. La iglesia no es una extensión de la religión judía ni de las prácticas judías, ¿ya? Entonces, por eso mismo es que no estamos obligados a cumplir con las prácticas judías. Dos versículos. Uno, Gálatas 2:21. ¿Qué dice? Dice Gálatas 2:21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si ustedes quieren vivir conforme a la ley judía y por ese medio agradar a Dios y ser salvos, entonces ¿para qué Cristo vino? Entonces ¿para qué murió? Por gusto. Si Él ya murió por nosotros, si Él ya cumplió la ley por nosotros, si Él ya vivió la vida justa, recta, aceptable delante de Dios por nosotros, ¿para qué usted quiere hacerlo? Si usted no puede. Ni los judíos pudieron, ni los rabinos pudieron, ni el ¿cómo se llama? Aarón, el sacerdote, ni el sumo sacerdote, ninguno pudo vivir estrictamente, perfectamente conforme a la ley de Dios, ni uno solo, porque no hay justo ni siquiera uno, y solo fue Jesucristo el único, el Hijo de Dios. Si Él cumplió por nosotros, para que usted trate de cumplir lo que nadie ha podido cumplir, solo Cristo. Démosle gracias al Señor que Él ya lo cumplió por nosotros, ya lo vivió por nosotros y ya murió por nosotros. Amén. ¿Ya? Y finalmente este pasaje de Hechos 15, 28 y 29, que hace un momento les mencioné, lo voy a leer, y con esto se definió completamente en el concilio hecho en Jerusalén,
¿verdad?, donde vinieron los hermanos de las diferentes iglesias que estaban establecidas en donde ya se había predicado el evangelio en muchas naciones, se confluyeron en este concilio hecho en Jerusalén y determinaron lo siguiente. Dice, miren cómo le escribe: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. No dijeron a este concilio, a los pastores, a los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo. No. Ellos dijeron, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y cuando dice a nosotros, están hablando los apóstoles. ¿Ya? Están refiriéndose a los apóstoles. Quiere decir que los apóstoles se sujetaban al señorío, a la autoridad del Espíritu de Dios, que es el que está presente en la tierra para la iglesia hoy. Amén. Entonces dice ahí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. 1, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. 2, que sería participar de la idolatría, lo cual es correcto. 2, de sangre, de ahogado y de fornicación. 2, de sangre. 3, de ahogado, y 4, de fornicación. Fornicación, que significa prácticas inmorales, prácticas sexuales inmorales. Cualquier tipo de práctica inmoral, sea adulterio, sea fornicación misma, sea pornografía, sea lesbianismo, sea homosexualismo, bestialismo, cualquier tipo de práctica sexual impura, inmoral. ¿Ok? Entonces dice, absténganse de eso. Es correcto, está muy bien, eso es para todos, no solamente para los judíos, para los gentiles también. Todo aquel que ha venido a Cristo debe abstenerse de estas cosas. Amén. Idolatría, de los sacrificados a los ídolos, de carne, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso fue todo. Dijo, de los cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Y les mandaron cartas para que sean llevadas a todas las iglesias. Y con eso se solucionó el conflicto. Y si eso está aquí en la palabra de Dios, eso es lo que vale para nosotros en el día de hoy. Amén y amén. Ahora sí, vamos a estar de pie, hermano, y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. La próxima semana sí tomaremos tiempo directamente para hablar de las herejías que afectaron a la iglesia y que están presentes hoy también. Les voy a hablar acerca del ascetismo. Puede ser una palabra nueva para algunos, pero tiene que ver con ciertas prácticas espirituales que piensan que absteniéndose de ciertas cosas, con eso se van a volver más puros, más santos, más espirituales, más cercanos a Dios. Cuidado con eso, ¿no? Les voy a hablar del gnosticismo, les voy a hablar un poco del misticismo, del zoroastrismo, del platonismo. Voy a tratar de explicar eso también, pero especialmente voy a centrarme más en las características del movimiento gnóstico o del gnosticismo, que fue una corriente herética que en el tiempo de la iglesia mayormente se desarrolló en el siglo II, III, pero en los principios de la iglesia ya estaba presente también, ¿ya? Y terminaremos hablando cómo eso afecta a la iglesia de hoy. Les voy a dar cosas muy prácticas en ese día. Así que mientras tanto, vamos a orar agradeciendo a Dios por la palabra de hoy. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al Señor? Agradezcamos a Dios, digámosle: Señor, gracias por tu palabra, porque ella es la verdad, ella es la vida para nosotros. Señor, por tu palabra somos encaminados en la senda correcta, por tu palabra somos instruidos, por tu palabra somos iluminados para no desviarnos del buen camino, del verdadero camino. Por tu palabra también somos fortalecidos, somos nutridos, somos alimentados, Señor, porque es palabra de vida. Y Señor Jesús, tú dijiste que comamos de ti. El que come de ti, el que bebe de ti, Señor, eso es lo que tú nos has mandado. Comemos de ti a través de tu palabra, porque es el pan de vida, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque la verdad expuesta en tu palabra desecha, Señor, quita todo error, todo engaño, toda duda, toda confusión en la mente, en el espíritu que el enemigo ha tratado e intenta meter en los hijos de Dios. Señor, gracias.
porque la exposición de tu palabra alumbra y da entendimiento aún a los sencillos. Te bendecimos, Señor. Gracias por no habernos dejado en ignorancia, sino habernos dado, Señor, esta maravillosa escritura llamada la Biblia, la palabra de Dios. Gracias te damos, te honramos a ti, te bendecimos a ti, Señor, y queremos cada día crecer más en el conocimiento y en la práctica, la obediencia de tu palabra. Bendito seas ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Y decimos todos, amén. Y amén. Gracias, Señor. Muy bien. Entonces, por favor, tomen su lugar. Pueden tomar su lugar un momento. Vamos a la parte final.